los centros CONACYT, los centros públicos de investigación, son un caso maravilloso de descentralización. Sí, hay en San Luis Potosí. Así es. Uno va a San Luis Potosí y ve a la gente que está trabajando en problemas del desierto y al mismo tiempo está haciendo investigación básica. Está catalogando plantas. Así es. Sí, una riqueza impresionante. Yo tuve que ir hace unos meses a Yucatán, al Sisi, en donde hay muchas tensiones porque la doctora Álvarez Bulla, por una decisión que nunca ha sido explicada del todo, decidió quitar a la directora, removerla, que es una científica muy seria. Es una científica de enorme prestigio. Llegué yo allí y me encontré con que los estudiantes del centro, yo fui a dar una charla, eran gente de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, de Quintana Roo. Les hacía mucha gracia que yo no sabía distinguir entre los acentos de los yucatecos y los campechanos, ¿no? A mí sonaban iguales, pero eran gente de Campeche y de Yucatán. Esa es otra cosa, allí. Que esos centros ayudaron a la formación de recursos in situ. Así es. Eso es muy importante. Muy importante. El número de científicos formados en México es cada vez mayor. Tenemos unos 30,000 académicos más o menos, de los cuales muchos han sido formados en México, las generaciones nuevas, pero que han salido fuera. Y tenemos mucha gente que está fuera, que ante las perspectivas tan sombrías que está ofreciendo el gobierno de la Cuarta Transformación, se van a quedar allá. Pero a ver, Antonio, a mí hay algo que me llama mucho la atención, este énfasis en dedicar la investigación científica a lo que ellos llaman problemas nacionales. No sé exactamente cómo lo están leyendo las autoridades de la Cuarta Transformación, pero a mí me suena una cosa, y lo hemos platicado Jaime y yo varias veces, pues como muy estalinista, ¿no? O sea, es así como, bueno, vamos a estudiar solo lo que tenga que ver con nosotros, con nuestras raíces, con no sé qué. Le sirva. No hay como una visión universal de la ciencia, de la investigación, sino es una cosa, otra vez volvemos, muy localista. Y me preocupa que los pocos recursos, porque creo que no hay muchos, pero bueno, los recursos que se destinan a la investigación ahora tengan esa dedicatoria de lo nacionalista. Sí, a mí me recuerda a otras fases del desarrollo nacional en donde una mujer no se podía vestir con Versace, no sé si ya había Versace, pero tenía que usar huipiles. Los huipiles son preciosos, pero la cultura de los textiles no se puede reducir a eso. Claramente. ¿Tenemos la obligación de preservarlo? Absolutamente, por razones sociales, estéticas, históricas y demás, pero no nos podemos restringir a eso. A mí me sorprendió y me alarmó una de las primeras declaraciones de Elena, a la que conozco de hace muchos años, con la que no tengo ninguna animadversión como persona, como investigadora, simplemente creo que no está haciendo bien su papel como directora del CONACYT. Y me sorprendió mucho cuando ella declaró que estaba en contra de la ciencia occidental hegemónica, racionalista. A ver, su dicho, no sé si sea cierto, me parece alarmante, de que el viaje a la luna había sido inútil. Sí, a ver, justo, qué bueno que tocas eso. Mira, vamos a diseccionar lo que dijo. En primer lugar, oponerse al racionalismo es tomar la misma actitud que Juan Pablo II. Uno de los grandes enemigos ideológicos de Juan Pablo II fue la Ilustración. Y la Ilustración representa uno de los movimientos de secularización, de democratización, del descubrimiento y afianzamiento de fenómenos como los derechos humanos más extraordinarios. A veces los mexicanos se nos olvida que, aunque la revolución de independencia estuvo en contra del afrancesamiento y Napoleón en España y lo que sea, en realidad el cura Hidalgo y el cura Morelos, como alguna vez lo dijo Carlos Fuentes, tenían en sus bibliotecas a Lamarck, a Diderot, a Voltaire. Entonces, somos herederos de la Ilustración. Una sociedad secular, laica, es la única sociedad donde todos cabemos. Y oponerse a la ciencia racionalista, entonces que ahora vamos a pensar en fuerzas místicas que no. Bueno, es que medir, tiene una astróloga en comunicación social que te puede leer el tarot también. Y que rápidamente esta señora cerró sus páginas en la red. Yo no pierdo mi tiempo buscando en la red, pero tengo muchísima gente que me ayuda a verlo. Bueno, vamos a ver, ella se declara en contra de la ciencia occidental. Así es, cualquier cosa que... ¿Qué es lo que se llama ciencia occidental? A ver, lo que llamamos la ciencia occidental
ahora, es en realidad una construcción histórica donde intervienen muchas tradiciones intelectuales. Tengo una amiga muy querida, una colega, Edna Suárez, que es historiadora de la ciencia, es muy amiga de tu hija, sí. Así es. Y lo repito porque me parece brillante, lo que llamamos ciencia occidental es una construcción artificial donde entran tradiciones como el álgebra, que es un invento árabe. Claro. Donde, por ejemplo, uso aquí, cito casi textualmente a Edna, donde a veces hubo una apropiación muy violenta de los conocimientos tradicionales, y uno piensa en Fray Pedro de Gante o Fray Bernardino de Sahagún, hablando con los informantes indígenas, recogiendo la tradición de la taxonomía. Bueno, y 700 años de los árabes en España. Así es, pues así digo. es. Entonces, eso que llamamos la ciencia occidental, quién sabe qué sea para Elena Álvarez Bulla, pero no es lo que los historiadores, los sociólogos, la comunidad entienden como ciencia. Un tercer punto que es importante, cuando ella dice hegemónica, la ciencia efectivamente se ha extendido por muchos lados porque representa una de las maneras más participativas, laicas y objetivas para conocer la naturaleza, que es incompleta, sí, ciertamente, pero constantemente le estamos tratando de mejorar. Los científicos hoy en día, por ejemplo, sobre todo los jóvenes, entienden problemas de relativismo cultural que otras generaciones no entendían. Y cuando la doctora Álvarez Bulla habla en contra del viaje a la Luna, ahí demuestra una ignorancia brutal sobre la planetología. Total. Yo no sé planetología, pero trabajo muy cerca de planetólogos porque me interesa saber cómo era la Tierra primitiva. El planeta del que sabemos más, gracias a la exploración espacial, es la Tierra. Entendemos corrientes oceánicas, entendemos la evolución de la atmósfera, entendemos el movimiento. Sí, de hecho la visión desde fuera nos ayudó a entender entenderlo todo. Así es. No solamente yo modestamente digo que no solamente la Tierra, la visión desde lejos es lo que te permite entender. Ahora, yo no quisiera, si me lo permiten, concentrarse tanto en Elena, porque Elena finalmente es una anécdota menor en la historia de la ciencia en México. Yo creo que lo más grave son dos cosas. Uno, esa atmósfera antiintelectual que viene desde Palacio Nacional, en donde de repente hay estas afirmaciones de que los científicos somos machuchones, que es una palabra que a mí siempre me pareció sin mayor sentido, que los científicos somos una mafia, somos una élite, privilegiados. Evidentemente el presidente está muy lejos del mundo académico y nadie se ha tomado el trabajo en explicarle, ni él ha tomado el trabajo en escuchar exactamente cómo se funciona. Ya ha habido casos excepcionales que los demuestren, y si hubo corrupción, que se castigue. Él prometió que iba a haber transparencia, que estaba en contra de la corrupción, que estaba en contra de la violencia, que lo ejerza, por un lado. Por otro lado, lo que yo creo que es infinitamente más importante y para mí es esperanzador de alguna manera, es el hecho de que esta semana, hoy mismo, comienza en el Senado la discusión sobre la ley de la austeridad, sobre el telecano, no sé cómo se llama ahora, etc. Y yo creo que ahí es donde los senadores tienen la oportunidad, los legisladores, de demostrar que austeridad, por supuesto, porque nadie quiere gastos superfluos. Todos queremos que se aclare lo de, lo que más me interesa a mí, lo que se aclare son Ayotzinapa. Lo que más me interesa es que se aclare la violencia contra los jóvenes, contra las mujeres. Pero si se van a aclarar los problemas pendientes del país, que se aclare la Casa Blanca, que se aclare Overberg, que se aclaren los fraudes que allí están. De acuerdo, no tengo ningún problema con eso, pero ciertamente la austeridad no puede ser una poda donde todos los setos queden del mismo tamaño. Y lo estamos viendo en el caso de la medicina, lo estamos viendo en el caso de la protección no se puede hacer al tabula ambiente, rasa. lo estamos viendo en el caso de las ciencias, ¿no? Yo nomás una última pregunta. Finalmente, doctor, confirmó su teoría después de leer a Tarzán, de que las selvas hay imanes que atraen a los aviones. Pues la verdad, yo sigo pensando que es una buena teoría. La propuse a los 5 años y con las películas, yo creo que ya para entonces había visto no sé cuántas películas de Tarzán, pero a ver, eso sería el método racional, occidental, hegemónico. Vamos a enviar una expedición al centro del África y si hay un imán gigante, pues efectivamente eso es lo que hace que se caigan los aviones. Y que haya Tarzanes. Y que haya Tarzanes. Muy bien, doctor. Antonio, nomás yo sí quisiera no quedarme con, en fin, ¿qué podemos hacer todos? ¿Cómo podemos
de alguna manera integrarnos, sumar esfuerzos, pues para no vivir esta situación que yo creo que a muy corto plazo va a redundar en una mayor ignorancia, en un ambiente cada vez más deprimido intelectualmente. ¿Qué están haciendo los científicos? Bueno, ¿Y qué podemos hacer todos? Los científicos nos estamos organizando en muchos frentes, de muchas maneras y en forma muy democrática. Hay grupos de prociencia, hay grupos que reúnen investigadores de muchos lados, hay gente que está haciendo defensas muy articuladas del patrimonio científico, de la necesidad de desarrollarlo. Yo creo que hemos llegado a un punto en la historia de México en que difícilmente alguien se queda callado ante las situaciones que hay. Yo no creo que uno deba estar por la renuncia de Elena Álvarez Bulla, eso es completamente irrelevante, pero yo creo que uno tiene que presentar argumentos muy claros en muchos frentes, de muchas maneras, para que el presidente de la República, para que Elena Álvarez Bulla, para que la secretaria de Cultura, los directivos de Bellas Artes se den cuenta que el país tiene una riqueza intelectual extraordinaria en sus jóvenes, en sus niños, y que las medidas que hagamos, que apoyemos, que nos quedemos callados, que estén frenando esas opciones, están arriesgando el futuro del país. Estamos hipotecando el país, entregándolo quién sabe a qué cosas, ¿no? Eso creo que es lo que hay que hacer. A mí la respuesta de la comunidad me parece extraordinaria, muchos nos hemos manifestado. Uno está acostumbrado en la academia al debate abierto, directo, culto, cortés. Yo creo que eso lo tenemos que seguir haciendo, pero esperaríamos la misma respuesta de parte del CONACYT. Ahora hay que decir que a la estructura del CONACYT se le han infringido golpes serios, porque no solamente está la gente que renunció porque ya no aguantaba o no coincidía con el ambiente interno, sino que, por ejemplo, la señora que era una especialista en modas y que estaba a cargo de un comité de organismos de biotecnología, así es, tuvo que renunciar. El vocero del CONACYT, que era este muchacho que yo creo que no tenía las calificaciones adecuadas, fue obligado a renunciar. Las explicaciones que nos dan uno y otro día sobre los menús y el restaurante es una demostración de que la sociedad está exigiendo transparencia. Entonces yo creo que hay que insistir en eso. Sí, y yo creo que los medios, grandes, chiquitos, como sea, digitales, tradicionales, electrónicos, todos, sí tenemos que hablar de estos temas, Antonio. Creo que es parte de la responsabilidad. Absolutamente. Y yo creo que si uno es... A mí me gustan mucho las ancas de rana. Desde pequeño las disfruté muchísimo. Pero Ruiz Cortines decía que en la política hay que aprender a comer sapos. El problema no es comer sapos, el problema es digerirlos y reaccionar adecuadamente. Yo espero que la doctora Álvarez Bulla, yo espero que el presidente, que están sometidos ahora a una dieta de anfibios, se den cuenta que la tienen que aprovechar para reaccionar. Oye, los sometidos a la dieta de anfibios somos nosotros. Sí. Pues ya nada más darle las gracias. Muchas gracias, Antonio, de veras es un privilegio. Yo decía hoy, anunciando que ibas a estar con nosotros en nuestro canal, que tú eres el hombre que ha publicado más en Science y en Nature de todos los mexicanos. No sé si lo sabes. Sí, lo descubrí por casualidad una vez que fui a dar una conferencia a Cuernavaca, unos amigos a Temisco, en un centro de la UNAM. El director de allí, que es creo que ya no es director, una persona esplendida, me enseñó la estadística y me quedé azorado porque sigo pensando que no he hecho lo suficiente. Ay, bueno, qué barbaridad. Muchísimas gracias, doctor Antonio Lascano. De veras un privilegio que estés con nosotros. Muchas gracias. Te vamos a volver a invitar. Sí, por supuesto, encantado. Muchas gracias. Hasta luego.